Hola, saludos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios que estamos llevando en el Evangelio de Mateo. Y sin más, iniciamos con un tiempo de oración. Dios, bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de poder estudiar tu palabra. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo para comprenderla y sobre todo para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos en el capítulo 12, en los versículos 15 al 21, que hablan acerca de ese momento en que Jesús se aparta cuando los fariseos comienzan a levantar una tremenda oposición, hasta se habla de que quieren eliminarlo, y pide a las personas que no lo descubran delante de todos, y esto da pie a que Isaías cite una profecía mesiánica, Mateo, perdón, cite una profecía mesiánica de Isaías donde habla del carácter dócil y manso de Jesucristo. Vamos a retomar el texto allí donde quedamos. Dice así, Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Ya habíamos visto cómo Jesús se aparta y le pide a la gente que no divulguen sus obras, y dice Mateo que esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Ya aquí Mateo está citando en realidad Isaías 42, 1 al 4. Dice Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Es la profecía de Isaías 42, 1 al 4, que Mateo cita, inspirado por el Espíritu Santo, como cumplida en Jesús. Y lo hace de forma no literal, porque si se va al texto original, hay cambios en algunas palabras, pero realmente la idea está allí. Recordemos que el escritor de la Biblia, en este caso Mateo, va a ser inspirado por el Espíritu Santo para plasmar las ideas que precisamente el Espíritu pone en su mente con las palabras que el Espíritu le inspira, no apartándose del texto en cuanto al fondo, sino quizás en algún momento modificando la forma para que dé una idea más clara de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, esa inspiración siempre va a estar allí guiando al escritor sagrado a traer la verdad. En este caso, Mateo aplica literalmente esta cita al Mesías, a Jesús. Y recordemos que Mateo escribe pensando en los judíos. Su evangelio, su principal propósito es que los de su nación reconozcan que Jesucristo realmente es el Mesías. Por eso él llena muchas veces su evangelio de profecías mesiánicas, profecías que conocían los judíos, que no conocían quizás los gentiles, de tal manera que él se esfuerza porque los de su nación reconozcan que Jesucristo cumplió estas profecías mesiánicas y por tanto lleguen a reconocerlo como el Hijo de Dios. En esta tabla tenemos unas 15 profecías que Mateo cita con respecto a Jesucristo, que son 15 profecías mesiánicas, profecías que, como vemos, están en el Antiguo Testamento. Aquí están los textos de donde son tomadas y las citas de Mateo donde éstas se presentan. Puedes tomar foto de esta tabla y hacer tu propio estudio posteriormente, pero vamos solamente a mencionarlas en este momento.
Mateo cita, por ejemplo, que las profecías que hablaban de que el Mesías sería nacido de una virgen, que nacería en Belén, que sería llevado y traído de Egipto por sus padres, la muerte de los inocentes por parte de Herodes, que sería llamado Nazareno, que sería precedido por un mensajero, por Juan el Bautista, la profecía de Isaías 43, que tendría un ministerio en Galilea, que también en Malaquías 3.1 habla nuevamente que sería precedido por un mensajero, que tendría un carácter humilde y sería amado por Dios Padre, que es la profecía precisamente de Isaías 42.1 al 4 que estamos viendo aquí en Mateo 12.18 al 21, que no sería comprendido por muchos, que hablaría y enseñaría en parábolas, que habría una religiosidad falsa de parte de los judíos que se le opondrían, que entraría en Jerusalén sobre un asno, que sería rechazado por las autoridades judías y sería exaltado a la diestra del Padre. Todas estas profecías eh, las muestra Mateo del Antiguo Testamento para mostrarle a los de su nación que Jesucristo realmente es el Mesías y así también a nosotros. Y ya en una sesión pasada mostramos más de 60 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Jesucristo. De tal manera que todo esto nos debe llenar de mucha más fe y confianza de que Jesucristo realmente es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Y ahí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí tenemos una profecía de las llamadas profecías del siervo del Señor. Son 5 profecías de Isaías que se les da esta denominación porque precisamente hablan del Mesías en el sentido de ser el siervo del Señor. Y ahí tenemos a Isaías 42.1 al 4, a Isaías 49.1 al 9, a Isaías 54.al 9, Isaías 52.13 hasta el 53.12, que quizás sea la más conocida, y también Isaías 61.1 al 3, que también es bastante conocida. Estos textos los puedes anotar y estudiar posteriormente, son las llamadas profecías del siervo del Señor. Y en ese sentido, los rabinos judíos actualmente aplican estas profecías a Israel, a la nación de Israel, queriendo decir que pues tratan con Israel. Sin embargo, estos textos, en ellos hay varios versículos que no pueden ser aplicados a otro que no sea el Mesías. Para muestra algunos botones, como decimos. En Isaías 42.6 al 7, por ejemplo, dice, te pondré por pacto al pueblo. O sea, va a poner al Mesías por pacto al pueblo. No puede ser que al pueblo de Israel lo ponga por pacto al mismo pueblo. Dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos. En Isaías 49.6 dice, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Verdad? ¿Ve? Él levantará a Israel, no que Israel va a levantarse a sí mismo, y para que restaures el remanente de Israel. En Isaías 53 es el texto más categórico. Fíjate cómo habla de este siervo. No puede ser otro que el Mesías. Dice, despreciado y desechado, dice 53.3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro. En el 4 dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el 5, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Entonces, vemos ahí que todos esos textos hablan de la obra del
del Mesías de una forma categórica. En Isaías 55, 3 al 5, sobre todo en el 5 dice, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Es más, en Isaías 53, 6 que acabamos de leer, dice, hace una clara distinción entre el pueblo descarriado, que no es otra cosa que el pueblo de Israel, y el siervo del Señor, que es el Mesías, que lo viene a librar de sus iniquidades. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, todos los de Israel. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en varios textos, como vimos, habla de que este siervo del Señor viene a salvar a su pueblo. De tal manera que no puede ser el mismo pueblo de Israel. El siervo del Señor de estas profecías, la profecía del siervo del Señor, no puede ser otro que el Mesías. En los estudios de los rabinos de la antigüedad, de siglos antes de Cristo, se establecía que precisamente estos textos, como el de Isaías 53, hablaban del Mesías. Sin embargo, cuando se da la obra, el ministerio terrenal de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y la iglesia comienza a propagar todo este testimonio a través de primero de los apóstoles y de todos los que le siguieron, y se escribieron luego los evangelios. Entonces, las escuelas rabínicas comenzaron a cambiar su interpretación y a decir ya no que estos textos hablan del Mesías, sino de Israel como nación, puesto que evidentemente al aceptar que eso era el Mesías, no podían en ningún momento ocultar que eso hablaba prácticamente en una forma literal de lo que vino Jesucristo a hacer por nosotros en la cruz. De tal manera que esto no deja lugar a dudas que son textos referidos al Mesías y no a Israel como nación. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Fíjate que en este texto vemos al Dios Trino involucrado en la obra redentora. Míralo con atención, porque ahí ves a el Dios Padre, quien es el que habla por medio del profeta, que envía, se agrada y pone el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sobre el Hijo, que le es llamado aquí mi amado. Entonces tenemos aquí en este texto las tres personas del Dios Trino. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, sabiendo que los dos son uno, los tres son uno. Y es que en este punto donde la profecía declara que va a ser puesto por el Padre el Espíritu Santo sobre el Hijo, esto viene a cumplirse en el hecho que durante su ministerio terrenal Jesucristo recibió la unción del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y también dice en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Esos son textos que hablaban de que el Espíritu Santo reposaría sobre Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y vemos cómo en Mateo 3:16 se cumple esto cuando dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De hecho, este texto de Mateo capítulo 3 muestra también a la Trinidad en un momento dado, en un versículo como este que acabamos de leer de Isaías y que cita Mateo, porque en Mateo 3, 16 y 17 comienza diciendo que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos al Hijo subiendo de las aguas, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y la voz del Padre desde los cielos. La Trinidad en acción, en la obra salvífica a favor nuestro. Entonces aquí vemos cómo Jesús en su ministerio terrenal fue ungido por el Espíritu Santo, pero atención, esto se debe a que Jesucristo sigue siendo Dios, pero se ha limitado humanamente para poder ejecutar esta obra redentora a favor nuestro. Por eso entonces viene el Espíritu Santo para respaldar todas sus acciones, pero Él sigue siendo Dios y en la eternidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya eso lo revisamos en una lección pasada, son uno y eso no nos debe confundir.
Y entonces aquí habla de mi siervo, refiriéndose el Padre al Hijo. Y es asombroso que siendo Dios, el Hijo se hiciese hombre en la condición de siervo, no en cualquier condición, en la condición de siervo. Ahí vemos en Filipenses 2, 5 al 7, Filipenses 2, 5 al 7, un texto muy conocido, sobre todo en el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, de tal manera que él tomó forma de siervo, siendo Dios. Por eso aquí Dios lo llama mi siervo. Y los creyentes debemos imitarle porque Él nos ha dado ejemplo de que Él se sacrificó por nosotros. Así nosotros debemos tener esa actitud de siervo, de servirle y de hacer siempre por los demás todo lo que podamos. Y Juan 13, 14 al 15 habla de esto el Señor Jesucristo cuando lava los pies a sus discípulos y dice, si yo, el Señor y el Maestro, le dice a sus discípulos, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice él, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo nos da el ejemplo, él es el primero de haberse humillado y hacerse siervo, para que nosotros también tengamos esa actitud de siervos. Y dice, y a los gentiles anunciará juicio. Sigue la profecía citada por Mateo, la profecía de Isaías 42. Jesucristo hizo los primeros anuncios del evangelio a los gentiles. O sea, los gentiles no eran la parte principal de su anuncio. Él siempre fue primero a Israel y eso lo estudiamos también en una lección pasada. Pero él nos dejó de dar, como quien dice, las primeras luces de ese anuncio de los gentiles. Por ejemplo, en Marcos 3, 7 al 10, 7 al 8, perdón, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y dice en el 8, y de los alrededores y de los alrededores de Tiro y de Sidón, región de Fenicia, región gentil. Así que él ya estaba dando las primeras luces de que él iba a anunciar el evangelio a los gentiles. Pero principalmente lo va a hacer a través de aquellos que va a delegar, a través de su iglesia, que llevará el evangelio a las naciones, a todos los pueblos gentiles de la tierra. Hechos 1:8 lo dice él, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que en esta gran comisión se cumple esta profecía de que se le anunciaría a través de él el evangelio a los gentiles. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo se vislumbra este anuncio del Evangelio, porque esto que dice que anunciará juicio no es otra cosa que anunciará justicia, la justicia de Dios, que es la que se proclama a través del Evangelio. Entonces, ya en el Antiguo Testamento se ve cómo los gentiles están incluidos en el plan de Dios, aunque primeramente se le anunció al pueblo de Israel. Y dice aquí, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Fíjate que el carácter del Mesías, humilde, manso, es muy diferente al carácter de la mayoría de los líderes humanos. La mayoría de los líderes humanos son propensos a exaltar a las multitudes por medio de grandes arengas, de grandes acciones, de exaltarse ellos mismos o tener a personas que los exalten para que la gente los siga para una campaña política o para una guerra o para emprender una gran empresa o para lo que se te ocurra. Generalmente el líder humano es así, de exaltar a las multitudes, de ser muy elocuente. Pero el Mesías es manso y humilde, un carácter muy diferente. Y aquí Isaías ya lo estaba profetizando y acertadamente el Espíritu Santo inspira a Mateo para declarar que esto habla del carácter del Mesías, que lo estamos viendo aquí. Los fariseos comenzaban a oponérsele, a levantarle ciertas falsedades y todo lo demás, y él tranquilamente se aparta y sigue haciendo su labor. Y es más, le dice a los que le siguen, tranquilo, no divulguen esto. Y él seguía con su ministerio, mansa y humildemente. Vemos, por ejemplo,
Vemos, por ejemplo, características de esta mansedumbre del Mesías en varios pasajes del Antiguo Testamento y reflejados también en el Nuevo Testamento, como Isaías 53:7, que dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció, no abrió su boca. Y en Isaías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y vemos como en el Nuevo Testamento se confirma todo esto, como en este pasaje que estamos viendo aquí de Mateo, pero también en Mateo 11:29 ya leímos lecciones atrás, que él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de nuestro Señor. Y en Filipenses, que ya leímos también, Filipenses 2:5 al 8, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que ese es el carácter del Mesías. Y los creyentes somos llamados a ser como él, a imitarle en ese carácter humilde, no vociferando, no siendo prepotente, no queriendo ganar la discusión, no queriendo ser el que nos salimos con la nuestra, sino siempre cediendo, siempre, como dice en el Sermón del Monte, siempre poniendo la otra mejilla, yendo la milla extra, dando lo que podamos al necesitado. Mira cómo dice Gálatas, por ejemplo, eh, en Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo. O sea, que se forme en nosotros ese carácter de Jesucristo. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta en este mundo, ser formados a la imitación en cuanto a carácter de Jesucristo. Y 1 Pedro 2:21 dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, es decir, caminemos como Él caminó. Entonces, todos estos textos nos enseñan que debemos imitar a Cristo en su actuar. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, vencedor, que proclamara el reino de Israel con bombos y platillos, que se opusiera al opresor romano y los liberara y se estableciera como rey triunfante en su nación. Pero resulta que esta visión que ellos entendían, que está en cierta forma en algunos pasajes del Antiguo Testamento profetizada, tiene que ver con su segunda venida. Ellos no entendían que él tenía que venir primero, que era necesario que viniera primero a ofrecer el reino de una forma más bien mansa, humilde, y que después vendría, como dice Apocalipsis 19:11 al 26, que ciertamente vendrá y ahí sí, va a barrer con todos sus enemigos y establecer el reino milenial, y ahí Israel será restaurado. Entonces, sí, eso estaba en la profecía, pero tiene que ver con la segunda venida. Ahí fue donde ellos fallaron. Ellos pensaban que Jesucristo iba a venir, el Mesías iba a venir desde un inicio barriendo con todo. Y es siempre un error cuando malinterpretamos al Señor y tenemos un prejuicio, una preconcepción de cómo Dios tiene que actuar. Y cuando Dios actúa resulta de una forma diferente a lo que nosotros tenemos preconcebido, nos sorprendemos. No debemos encasillar a Dios en nuestras cuatro paredes de nuestra mente pensando que tiene que actuar como yo pienso que tiene que actuar, sino dar oportunidad que el Espíritu nos guíe y que su palabra realmente se demuestre en los hechos. Esta profecía muestra que el Mesías realmente en su primera venida actuaría de una forma mansa, pacífica, humilde. Esta profecía de Isaías que está citando Mateo. De tal manera que ahí fallaron los judíos, los rabinos. Entonces dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, o sea, la justicia. La caña cascada o abollada y el pábilo, la mecha, la vela, que humea, son figuras de aquellos que están lejos, débiles, desamparados, con una fe iniciando, incipiente o ya apocada por algún motivo. Esa persona que recién está comenzando a conocer de la fe en Jesucristo, que apenas tiene un poco de tiempo y todavía no ha crecido lo suficiente y cualquier
cualquier adversidad lo puede hacer apartarse, o esa persona que por algún motivo está débil en la fe a pesar de tener algún tiempo ya caminando con el Señor. Entonces, esa figura de una caña débil que con nada se puede quebrar, o esa mechita, ese pábilo, esa vela que está prácticamente ya a punto de extinguirse, ejemplifica ese tipo de personas con una fe débil, con una fe apocada. Pero el Mesías dice, según esta profecía, no la va a terminar de apagar ni de quebrar. Él tratará con genuina compasión y tierna preocupación al que esté casi agotado en su fe para fortalecerle. Es que realmente el Señor, precisamente con esos que están comenzando en la fe, verás que como Él sencillamente no le va a exigir lo que le va a exigir a una persona que ya tiene un cierto crecimiento y una fe más fortalecida. De hecho, a veces son las personas que están comenzando en los caminos del Señor los que cualquier cosita que oran, Dios le responde para fortalecer precisamente esa fe incipiente. El Señor siempre tiene ese carácter de levantar al débil. Y en este texto, lo que se está resaltando precisamente es lo contrario a lo que se dice. Es decir, el hecho de quebrar la caña cascada, apagar el pábilo, es lo contrario a lo que hace el Señor. Es una figura que se llama un litote. Un litote es una figura por medio de la cual la verdad positiva se presenta por la negación de lo contrario. De tal manera que aquí, al hablar de que no va a hacer eso, quiere decir que hace exactamente y en gran medida lo contrario, es decir, a fortalecer a esa llama débil o fortalecer a esa caña débil. De tal manera que esa es la idea detrás de esta expresión. Y la caña cascada, dice ahí, no quebrará. El Mesías ejercerá su ministerio hasta que haga triunfar la justicia. Dice hasta que saca victoria el juicio o la justicia. Y, y es que ineludiblemente llegará un momento en que triunfe la justicia y el pecado va a ser eliminado de toda la creación. Ese día está todavía por venir, pero Él seguirá obrando desde los cielos en este momento como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como dicen también los textos de Hebreos y de Primera de Juan, y que está allí hasta que llegue el momento en que Él venga en su segunda venida, establezca el reino milenial y finalmente el tiempo de la eternidad. De tal manera que llegará el momento, quizás todavía hoy vemos algunas injusticias, bastante diría yo en este mundo, pero llegará el momento en que será pleno el conocimiento del Señor en toda la tierra como las aguas cubren el mar. Y en su nombre dice, esperarán los gentiles. El periodo de secreto, ese que aquí Jesús en el versículo 16 dice que no lo divulgaran, ese periodo será reemplazado gradualmente por el de la amplia publicidad. A partir del libro de los Hechos vemos cómo se extiende el Evangelio, tanto que hoy día en toda la tierra hay alguien evangelizando. Incluso hay países donde está cerrado el Evangelio, pero ahí incluso en lo secreto hay personas hablando de Jesucristo. Y llegará ese momento en que la iglesia cumplirá su misión entre los gentiles. Entonces vemos que el Antiguo Testamento está anunciado la inclusión de todos los gentiles en el plan de Dios. Vemos como desde Génesis vemos que dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Dios a Abraham. Y en el Salmo 72, 8 al 11, dice el 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En el 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y en el Salmo 87, específicamente el versículo 4, dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y en Isaías 54 dice el verso 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. E Isaías 63 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y finalmente Malaquías 1:11 dice, porque desde el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Así que vemos ahí que
el Evangelio a los gentiles está ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento, aunque en un principio se le ofreció a la casa de Israel. Y bueno, aquí terminamos esta sección por hoy. Empezaremos una nueva sección en la próxima lección. Así que ahí nos estaremos viendo. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente.